Pasemos ahora a la economía. Les dije que en 1810, o sea, donde empieza nuestro periodo, la economía está fragmentada en regiones. Cada región es autónoma, tiene su propia producción agropecuaria, no están relacionados entre sí y comercian con Europa. Las relaciones económicas son capitalistas y tienen su propia moneda, sus propios impuestos, hecho que afecta el comercio exterior, ya que los productores que quieren exportar, por ejemplo, los productores de la caña de azúcar de Tucumán, tienen que ir pasando una sucesión de fronteras entre provincia y provincia, ir pagando impuestos en unos diferentes tipos de moneda, hasta llegar al puerto de Buenos Aires, pagarle al puerto de Buenos Aires las tasas para poder comerciar. Y lo mismo cuando se importa. Entonces hay algunos historiadores, por ejemplo Leopoldo Aliub, que dicen que un elemento fuerte que influyó en la conformación del Estado Nacional, es decir, en dejarse de estas luchas entre unitarios y federales, las provincias y la capital, el interior y Buenos Aires, por ver cómo se definía el ejercicio del poder, un elemento que ayudó a tomar la decisión de dejarse de pelear por el poder y organizarse como un Estado Nacional fue la economía. Fue la decisión de los terratenientes de las distintas regiones y la burguesía y los comerciantes de Buenos Aires de que era más conveniente para las Provincias Unidas ser una unidad política y comerciar con Europa y de ese modo insertarse en el mercado mundial como un país productor de materias primas. La Argentina, una vez unificada, sería un país productor de materias primas que proveería de materias primas a los países europeos, Francia, Alemania e Inglaterra, que están pasando por su segunda revolución industrial. Es decir, están decidiendo ser país industrializados, ser país que no produce materias primas, sino que producen productos industrializados para exportar y necesitan, por lo tanto, países que le provean de materia prima. Y en ese grupo de países va a estar Estados Unidos, va a estar Canadá, va a estar Australia, y es la oportunidad para las Provincias Unidas de La Plata de transformarse en la Argentina, en una unidad económica, además de política. Es una oportunidad abierta por la segunda revolución industrial. Ahora vamos a pasar a la educación. De la independencia a la conformación del Estado Nacional, o sea, del 16 al 80, la educación empieza a ser pensada por algunos de nuestra clase dirigente como una cuestión pública, como una cuestión de Estado, que no responde a necesidades de la iglesia, necesidades religiosas o intereses o necesidades de familias o de grupos, sino que responde a intereses y necesidades nacionales, que tienen que ver con el bien general, con la voluntad general, con el bienestar de toda la nación y con las necesidades económicas. Y de la mano de estas ideas, se piensa que solo una población instruida se podía integrar políticamente y que solo una población instruida, es decir, alfabetizada, podía ser útil a la sociedad. Y aparecía esta idea de la ilustración y de la civilidad como un proceso de ingeniería social que iba a transformar a una población heterogénea, formada por pueblos originarios, por criollos, por negros, a los que se consideraba en muchos casos vagos, desordenados, bárbaros. La educación nos iba a transformar a través del proceso de la civilidad en una población estable y laboriosa. Se dieron cuenta que nombré un concepto que vimos en la unidad anterior, que es el concepto de civilidad. Ustedes se acuerdan que en la unidad anterior habíamos hablado que la civilidad o el aprendizaje de cómo comportarse, el proceso civilizatorio sobre las costumbres, había sido un proceso que empezó en el siglo XVI y que fue necesario de seguir por dos grupos sociales que estaban en los puntos más altos de la sociedad: la corte del rey y la burguesía, o sea, la burguesía
urbana, valga la redundancia. Estos eran los dos grupos sociales que necesitaron aprender a moverse y a comportarse para tener un cuerpo recto e inspirar autoridad, superioridad y tener estatus. También hablamos en la unidad pasada que iba a haber un momento entre el siglo XVI y el siglo XIX que esta idea de civilidad se iba a expandir a las otras clases sociales. Es decir, se iba a pensar que la civilidad, ese esfuerzo por controlar las pasiones naturales, para hacernos comportar como la cultura nos manda, iba a ser necesario para todos. Bueno, llegamos al momento. Este es el momento de la conformación del Estado Nacional, de la organización republicana, representativa y federal de la Argentina, en que la educación de toda la población es una necesidad de todos, es una necesidad pública y va a ser responsabilidad del Estado ocuparse de ella. Es decir, vamos a llegar al momento en que se concreta el proceso de estatalización de la educación elemental. Pero este proceso, permítame que vaya con idas y vueltas, no fue tan rápido. La primera ley de obligatoriedad escolar que hubo en nuestro territorio fue la de la provincia de Buenos Aires en 1875. Esa ley de educación elemental, sin religión, graduada y obligatoria, fue inspiración de Domingo Faustino Sarmiento para la provincia de Buenos Aires. Y recién en 1884, ya en el periodo que vamos a trabajar en la próxima clase, se concreta a nivel de educación nacional. Pero antes de esto hubieron otros intentos y algunos vaivenes en este proceso de estatalización. Un primer intento claro de estatalización, de control de la educación estatal, fue en Buenos Aires, durante el gobierno de Rivadavia, alrededor entre 1818 y 1923. Rivadavia era el ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Era políticamente unitario, es decir, estaba a favor de la centralización del poder político nacional en Buenos Aires. Rivadavia era un ilustrado, es decir, el que pensaba que un proyecto de nación se hacía con educación, y pensaba la educación para los hombres y para las mujeres. Para los hombres pensó en las escuelas del Cabildo, y para organizarlas creó la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires sería el lugar donde se gobernaría y se gestionaría toda la educación de la provincia, tomando el modelo francés, centralizado en la universidad. Y la Universidad de Buenos Aires tenía un departamento de primeras letras que se ocupaba de la educación primaria. Ese departamento de primeras letras empezaría a controlar las escuelas del Cabildo, como una dirección que controlaba a los maestros de las escuelas del Cabildo. Y esa dirección de escuelas contrató a un técnico, un especialista, primero inglés y después a otro español, para ver cuál era el mejor sistema para organizar esas 6 escuelas. Y este especialista, que primero era un inglés, que se llamaba Thompson, al que le fue mal y se fue a Bolivia a inspirar a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Después contrató a un español que se llamaba Pablo Baladía. Estos dos pedagogos extranjeros traían como sistema para organizar las escuelas estatales, que había que pensarlas como potencialmente masivas, el sistema monitorial. ¿Qué era el sistema monitorial? El sistema monitorial era un sistema que organizaba a partir de un maestro y monitores que eran niños, alumnos destacados, la organización de la educación de hasta 500 alumnos. Sistema monitorial, también llamado sistema lancasteriano, también llamado sistema de enseñanza mutua. Monitorial porque es con monitores, es decir, ayudantes, líderes, asistentes de maestro. Y mutuo porque da la idea de que un niño enseña a otro niño, una educación mutua. El nombre de lancasteriano le viene porque dicen que el primero que lo puso en marcha fue un inglés llamado Lancaster en Londres durante la Revolución Industrial.
características tenía este método monitorial, este sistema monitorial? ¿Cómo hacía en este sistema un maestro para enseñar hasta 500 alumnos? El sistema monitorial mutuo se organiza de la siguiente manera. Hay un maestro que enseña hasta 500 chicos que están organizados en clases, sentados como si fueran en los bancos de una iglesia. Cada banco es una clase que se organiza de la clase más baja a la clase más alta. ¿Qué es una clase para el sistema monitorial? Es la intersección entre un ramo del saber, entre una materia, una asignatura, diríamos hoy, y un nivel de aprendizaje. Entonces, imaginémonos el aula de lectura. Es un gran galpón donde hay bancos uno tras otro, como la iglesia, donde hay niños sentados. ¿Cómo se sientan? Se sientan por nivel. En el grado 1 de lectura están los que saben leer letras. En el grado 2 de lectura están los que saben leer sílabas. En el grado 3 los que leen palabras, en el grado 4 los que leen frases, en el grado 5 los que leen párrafos, en el grado 6 los que leen oraciones, en el grado carillas, y en el grado 7 los que leen libros. Y a la cabeza de cada grado un monitor, es decir, un niño de la misma clase, pero el más aventajado. De la primera clase el que mejor lee las letras, de segunda clase el que mejor lee las sílabas, y así sucesivamente. Estos niños recibían un pequeño entrenamiento o clase por parte del maestro antes de iniciar la clase. Y era muy sencillo ser monitor. Solo tenían que mostrar la letra a leer, leerla y hacerla repetir por cada uno de los niños de su clase. Entonces, era muy sencillo el sistema, no hacía falta que los monitores sepan mucho, y los niños se comportaban bien a partir de un trabajo importante de competencia. ¿Por qué competencia? ¿Por qué competían? Los niños que estaban en los bancos competían por dos cosas: por ganarle a un monitor y ser monitores, y por ganarse alguno de los premios que estaban pensados para que este sistema funcione. Premios que obtenía el que mejor leía de la clase, el que mejor escribía de la clase, el que mejor calculaba de la clase. Entonces, el sistema era altamente competitivo y, por tanto, altamente disciplinado. El sistema monitorial o mutuo, entonces, funciona porque es altamente competitivo. Imagínense ustedes 500 niños de los que ustedes conocen actualmente. 500 niños en un mismo salón, con un solo maestro y solo con 10 o 15 líderes. ¿Qué se imaginan? ¿No? Uno se imagina un lío bárbaro, uno no se imagina esos niños sentados mucho tiempo repitiendo letras, ni repitiendo sumas, ni repitiendo escritura. Pero esto funcionaba supuestamente porque estos niños controlaban sus pasiones infantiles con la expectativa de llegar a ser monitores o ganarse los premios que estaban colgados del techo. Entonces, la base del sistema monitorial era la disciplina, es decir, un fuerte trabajo sobre los cuerpos de los niños para que cada uno se quede en el grado, en la clase que le toca, haciendo la tarea que le toca, para que el monitor lo vea e informe al maestro para ver si lograba emular o competir y ganarle al monitor. Entonces, el sistema monitorial requería por parte de los niños de un fuerte proceso de control sobre los cuerpos, que se ejercía a partir de la competencia entre todos. ¿Qué exigía esto para los maestros? Exigía aprender esta norma, exigía aprender a enseñar con este método, que era un método distinto al que ellos, era un método importado, un método que no conocían los maestros del Cabildo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con la formación de estos maestros del Cabildo? ¿Y qué resultó el sistema monitorial en Buenos Aires? Bueno, ¿qué pasó con la formación? Se los voy a contar en la unidad 4, cuando veamos la historia de la formación de profesores en nuestro país. Para cerrar la idea, el sistema monitorial,
que fue un sistema que se aplicó en las escuelas del Cabildo de Buenos Aires durante el gobierno unitario de Rivadavia y Martín Rodríguez, fue un intento de estatalización de la educación durante un gobierno que entendía a la educación como una necesidad pública, como un problema del Estado. Y mientras tuvo fuerza, intentó gobernar la educación. La debilidad de ese gobierno unitario hizo que el sistema monitorial cayera y los maestros de las escuelas del Cabildo continuaran enseñando como lo hacían hasta ahora. En el periodo siguiente, durante el gobierno de Rosas, no continuaron las ideas de la Ilustración. Rosas tenía otra idea respecto a la educación del pueblo. Entendía que para un país productor agropecuario, la educación necesaria para el pueblo, para quien tenía que trabajar, era la educación del trabajo. Y como mucho, una educación de la moral, una educación de los valores y de la virtud que tenía que estar a cargo de la Iglesia. El tema de la educación a cargo del Estado volverá a estar vigente durante el proyecto de la Organización de la Argentina Moderna, donde ahí el Estado argentino, con otra fuerza, se ocupará de estatalizar la educación y lo hará a través de leyes de educación común nacionales. Este tema lo retomaremos para el próximo periodo en la próxima clase.